Bien, hermanos. Bueno, la canción que yo he puesto al principio era una canción de un grupo que se llama Boney M. Fue muy famosa en los años 70. Y la canción se llama, como decía Alba, Por los ríos de Babilonia. O sea, La, la, este grupo, en realidad, la canción la escribieron antes, la escribió otro grupo diferente. Y la canción es de origen Rastafari, ¿no? No sé si conocéis qué son los Rastafaris, pero los Rastafaris es una especie de movimiento medio religioso, que ellos dicen que todas las personas afrodescendientes, todos los negros, son descendientes de los judíos, ¿no? Y que va un rey que los va a liberar y los va a llevar a Sion, tal. Tienen su historia bien montada. Lo único que el rey, ya se murió hace como 30 años. Pero bueno, no quiero entrar en detalles de esto. Lo que quería era simplemente para que hiciéramos una asociación entre esta canción y lo que voy a compartir en esta mañana. Esta canción es básicamente el Salmo 137. No sé si tú lo sabías, pero el Salmo 137 dice casi literalmente lo que pone esta canción, ¿no? Y el Salmo 137 es probablemente, creo yo, es probablemente el salmo más duro de todos, ¿no? O sea, aun cuando existen salmos que son maravillosos desde el punto de vista que son muy duros porque desnudan el corazón del salmista y dicen, mira, me siento así, me siento triste, mis huesos se están secando. Probablemente en todos los salmos vamos a encontrar que hay una palabra de exaltación a Dios, o al final en el salmo dice, pues yo sé que el Señor me va a librar, pero el Salmo 137 es verdaderamente curioso. Si lo lees completamente, te vas a dar cuenta que es uno de los salmos más duros, es dramático, es cruento, es desgarrador y muestra la parte más humana y desesperada de unas personas que estaban en cautiverio, ¿no? Básicamente, el Salmo 137 son judíos que estaban en el cautiverio de Babilonia, o sea, habían sido sacados de Israel, de su tierra. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, había destruido la ciudad, había destruido el templo y se había llevado, pues, personas cautivas, probablemente lo que no les servía, porque eso es lo que hacían en las guerras antes, lo que no les servía a las mujeres, los niños pequeños, los mataban, y a las personas que le servían o que tenían potencial, mano de obra gratuita, ¿no? Buena, se la llevaban a sus tierras, ¿no? Y habían un montón de personas que estaban allí y estas personas plasmaron el sentimiento que ellos tenían en este Salmo 137, ¿no? Nosotros no tenemos referencias bíblicas y prácticamente no tenemos ninguna referencia histórica de cómo estaban los judíos allí siendo sometidos en Babilonia, cuando habían sido llevados a Babilonia. Básicamente porque, bueno, cada vez que había una guerra, pues quemaban todo y cualquier registro histórico quedaba quemado, y tampoco tenemos referencias bíblicas de qué era lo que hacían los judíos allí. Pero nosotros podemos ver a través de este salmo cómo se sentían estas personas, ¿no? Y es un salmo tan desgarrador y tan curioso que me gustaría que leyésemos juntos todavía a manera de introducción. Dice el Salmo 137, y le recuerdo cómo se llama el mensaje. El mensaje se llama Descolgando nuestras arpas, descolgando nuestras arpas. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Esto es lo que decían estas personas. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Es curioso, voy a detenerme un momentito en el versículo 2. Aquí habla acerca de los sauces. Y es curioso cómo, bueno, de hecho, el nombre científico de los sauces es Salix babylonica. Ese es el nombre científico del sauce, ¿no? Y seguramente porque le pusieron ese nombre porque dicen que el origen es Babilonia, ¿no? Y lo curioso de los sauces es que, yo no sé si tú sabes, pero ese árbol que es así como muy frondoso y tiene como unas hojas que caen así como lluvia, ¿no? Se asocia a la melancolía, a la tristeza. De hecho, no sé si tú le has escuchado el nombre que le llaman sauce llorón. Pues curiosamente, en este salmo se muestra que estas personas estaban allí colgando sus arpas en los sauces, ¿no? Porque básicamente ya no habían ganas de cantar, ¿no? Era tanta la tristeza, era tanto el lamento que no habían ganas de cantar, ¿no? Y dice el versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión.
Y hay algunos teólogos que están de acuerdo en que el versículo 3 lo que denota es una burla. O sea, se estaban burlando de estas personas que ellos sabían que tenían unas fiestas en el pasado multitudinarias, dándole gloria a Dios, y por días, con celebración, con cánticos que tenían los levitas que hacían todos esos cantos. Y ahora como que le decían, canta pues, aquí te doy el arpa para que cante, alégranos, ¿no? Cantándonos unos cánticos de Sión que son tan bonitos, que son tan conocidos, ¿no? Más bien lo decían en son de burla, ¿no? Y el versículo 4 vemos a unos judíos que están desgarrando su corazón con una tristeza tan grande que mira lo que decían. ¿Cómo cantaremos, versículo 4, cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén, preferente asunto de mi alegría. Estoy leyendo la Reina Valera. En los versículos 4 al 6 que acabamos de leer, básicamente lo que dice es, si Dios no es el motivo de mi alegría, si Dios no es el motivo de mi regocijo, prefiero que se me tuerce la mano, que se me quede tiesa, así, antes de tocar mi instrumento, antes de tocar canciones y alegrarme por otros motivos. Prefiero quedarme mudo, dice el Salmo, prefiero que mi boca se me pegue al paladar antes de alegrarme por lo que tú me dices que me alegre. Y yo creo que es una fotografía, una radiografía de lo que el mundo nos está diciendo hoy en día. Yo creo que el mundo nos dice, mira, tú te tienes que alegrar por esto, y haciendo esto, y haciendo esto, y haciendo esto. Tenemos a nuestros jóvenes haciendo, por ejemplo, botellones y bebiendo, porque el mundo les está diciendo, sin alcohol no hay alegría. Sin rumba y sin fiesta no hay alegría. O sea, el mundo le está diciendo, tú te tienes que alegrar por esto. Tú te tienes que alegrar cuando esta persona hace esto y esto y esto. Y aquí vemos a unos judíos que dicen, no, yo no me voy a alegrar porque tú me digas a mí que yo me alegre. La única manera en que yo me puedo alegrar, la única manera en que yo puedo ser feliz es estando en la casa de mi Dios. No me pidas que sea feliz lejos de la casa de mi Padre, porque eso no va a pasar. Yo no estoy aquí para entretenerte con cancioncitas y alegrías fingidas. Dice la palabra, el salmista, en el Salmo 16, capítulo 2, no hay para mí bien fuera de ti. Señor, fuera de ti, fuera de tu casa, fuera de tus mandamientos, fuera de tu amor, para mí no existe el bien, no hay nada bueno. Y sigue diciendo el versículo 7, oh Jehová, mira lo que dicen esta gente, que esto es terrible y es bastante fuerte. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. No me quiero detener mucho aquí, pero los hijos de Edom eran los descendientes de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, que eran hijos de Rebeca. ¿Se acuerdan? Jacob tuvo un montón de hijos, entre ellos José, se establecieron en Egipto, y ahí nace se multiplica la nación de Israel. Por su lado, Esaú, que era el hermano de Jacob, crea la gente que se conocen en la palabra como los edomitas, ¿no? Ellos odiaban al pueblo de Israel. Y vemos aquí el odio que decían que cuando Babilonia estaba arrasando la ciudad, los edomitas decían, arrásala, arrásala, arrásala. Y lo que decían los judíos aquí en este salmo es, acuérdate de los edomitas lo que estaban diciendo. Y sigue diciendo el versículo 8, todo esto en tono de venganza, en tono de tristeza, de dolor, de lamento. El versículo 8 dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bendecido, dichoso, el que te pague con la misma moneda con que tú nos has pagado a nosotros. Y mira lo que dice el versículo 9. El versículo 9 es terrible para un salmo. Dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Es muy probable que los judíos, cuando los babilonios entraron y tomaron la ciudad y la quemaron, es muy probable que ellos hayan visto con sus propios ojos cómo los soldados de Babilonia les quitaban, les arrebataban de sus madres a los niños pequeños de 3, 4, 5 años, los cogían por el tobillo y los tiraban y los reventaban contra la piedra, contra la roca. Eso es terrible. Todos esos actos los vieron estas personas y estaban clamando, ¿no? O sea, en este salmo que el Señor permitió que quedara allí,
en el libro de los Salmos se ilustra el grado de dolor, el grado de frustración, el grado de desesperanza de un pueblo cautivo en su parte humana más profunda, de un pueblo que clamaba justicia, y más que justicia, clamaba venganza, ¿no? Aunque yo creo que obviamente nunca vamos a ver este salmo hecho canción, ¿no? En alguna de las canciones que cantamos a la iglesia, ¿no? Porque es terrible en lo que dice. Y ¿quién se va a poner a hacer una canción de este salmo, no? Porque, bueno, los negritos estos ya hicieron una canción, pero ellos querían ilustrar otras cosas, ¿no? Pero, básicamente, Dios lo deja allí para ilustrar el grado de frustración, de lamento, de tristeza tan grande que existía en ese tiempo de cautividad en el pueblo judío. Pero la historia sigue y la historia cambia. El rey Ciro, que fue un rey persa en la decadencia del imperio babilónico, porque como todos los imperios van para arriba, tienen un momento de clímax y declinan. En ese tiempo de declive del imperio babilónico surge el imperio persa, y al frente del imperio persa estaba el rey Ciro II, ¿vale? El rey Ciro, su creencia y su religión, y pueden volver a su ciudad. Y eso coincide con... ¿Se está escuchando lo que dice? Lo que estoy diciendo. Ahora se escucha. ¿Sí? Ahora sí, algunas partes no se escuchaban, pero puede ser por los auriculares que se escuchan. Vale, sí, es que me salió un error aquí del audio. Vale. Entonces, el rey Ciro les dice a los judíos, pueden regresar a Jerusalén. Eso coincide con el periodo de Esdras y de Nehemías, que restauran la ciudad, restauran los muros, restauran el templo, hacen un templo nuevo. Y lo que yo quiero que nos imaginemos es, imagínate la alegría de esta gente después que había pasado tal tristeza como para escribir el Salmo 139, la alegría de esta gente regresando otra vez a Jerusalén. Dice la palabra que este rey Ciro les entregó todos los utensilios que Nabucodonosor se había robado del templo, las vasijas de oro y todo lo que utilizaban en los rituales, se los había devuelto y les dio permiso para que regresaran, ¿no? Entonces, imagínate con qué alegría, con qué alegría. Yo me imagino a los músicos que estaban sentados allí al lado de los ríos de Babilonia diciendo, vamos a volver a nuestra casa. Se iban corriendo donde estaba el sauce, donde habían dejado colgadas las arpas, y descolgaron las arpas, se las pusieron, y yo me voy a ir cantando de alegría a la ciudad de mi Dios. En ese periodo, mientras iban a Jerusalén, mientras viajaban desde Babilonia hasta Jerusalén, se desarrollaron lo que nosotros conocemos. Vale, pues entonces el pueblo de Israel se dirigía hacia la restaurada Nueva Jerusalén, ¿no? Y pusieron de moda o crearon estos cánticos graduales que los vemos en el Salmo. Por ejemplo, uno de los cánticos graduales que todos conocemos es ese que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Allí lo que estaban, recuerden que Jerusalén estaba en un monte, ¿no? Y ellos seguramente hacían referencia, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, allí, en ese monte, en la parte de arriba, allí está mi socorro, porque mi socorro viene de donde está mi Señor, que es en el templo, que es en la casa de mi Padre, en la ciudad de David, en ese monte, ¿no? De allí, donde está mi socorro, es hacia donde me dirijo. Y esta gente con sus arpas y con sus instrumentos cantando de alegría, ¿no? Y uno de los salmos en donde yo me quería detener es precisamente la antítesis, es precisamente lo contrario exactamente del Salmo 137, que es el Salmo 126. Vamos a ir rapidito. El Salmo 126 es otro salmo, otro cántico gradual. Y dice de la siguiente manera, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, ¿no?
Aunque en el tiempo, en este salmo, en la Reina Valera, está en futuro, es más por cuestiones poéticas del salmo, de la escritura de la Reina Valera. Si vemos cualquier otra versión, cualquier otra traducción, vamos a ver que el tiempo está en pasado. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría, ¿no? Ahora la situación había cambiado, ahora estaba floreciendo una nueva Jerusalén, con nuevas casas, con un muro nuevo, con un templo nuevo, ya no había cautividad, el lamento se había acabado, ¿no? Pero lo que yo quiero dejar que nos llevemos en nuestro corazón es que algo subrayado, que es algo muy importante, es que para el pueblo de Israel la alegría estaba en ir a la presencia del Señor. Y la presencia del Señor estaba arriba en el monte, estaba en la ciudad de David, en Jerusalén. Ellos dijeron, no podemos cantar aquí porque estamos en tierra extraña. No nos pidas que nos alegremos. Pero ahora la situación había cambiado completamente. Ahora ellos estaban alegres porque se estaban dirigiendo a la casa de David, a la ciudad que está sentada sobre el monte, a Jerusalén, donde estaba el templo y donde estaba la presencia de su Dios, del Dios mismo. Esa era la alegría de esta gente, ¿no? Y en ese momento sigue diciendo el Salmo, los otros pueblos que nos ven pasar, cuando vamos pasando, ¿no? Imagínate, desde Babilonia hasta Israel, mientras van pasando, ¿qué decían los otros pueblos? Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Estaban dando testimonio, la algarabía, la alegría, los cánticos, las arpas que habían descolgado de los sauces, estaban tocando, estaban sonando y decían, mira las cosas grandes que ha hecho Dios con estas personas. Y a partir del versículo 4 es una oración pidiendo que los que todavía estaban en cautividad volvieran, ¿no? Ahora, la gran pregunta, hermanos, para ya casi terminar, es ¿qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos? Es una historia muy bonita, pero a nosotros como iglesia, ¿qué podemos aprender de esto, no? Y esto es algo que Dios ha estado tratando conmigo, que me gustaría que pudiésemos... es algo que Dios ha estado tratando conmigo, que me gustaría que pudiésemos meditarlo en estas semanas que vienen, porque es algo que Dios ha hablado a mi corazón, y es la actitud que yo tomo frente a las circunstancias que nos rodean. Si tú vives en el mismo planeta que yo, que seguramente vives en el mismo planeta que yo, te habrás dado cuenta que las cosas últimamente no van súper bien, ¿no? Está el tema de la pandemia, hay tanto problema desde el punto de vista económico, social, político, religioso, incluso moral, ¿no? Y una de las cosas que yo he observado y que el Señor está tratando también en mi corazón es que cuando yo veo un grupito de personas ahí sentadas en los ríos de Babilonia, lamentándose por la tristeza, lamentándose por el tiempo, quejándose, es tan fácil ir a sentarse con ellos y contagiarse de esa mala vibra, de ese lamento, ¿no? Qué fácil es llegar, colgar el arpa ahí en el sauce y ponerse a chillar con ellos. Sí, mira, a ver quién es más desgraciado, ¿no? No, yo soy más desgraciado que tú porque yo no llego a fin de mes y aparte a mi abuelo le dio coronavirus y tal. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero si tú te juntas con un grupito de personas, uno se empieza a quejar, el otro se empieza a quejar, el otro se empieza a lamentar y entramos en la misma dinámica. Y eso nos pasa, nos está pasando también a nosotros como iglesia, hermano. Cuando nos juntamos con un grupo de hermanos, en vez de juntarnos a orar, en vez de juntarnos a hablar, a dar testimonio de lo grande que ha hecho el Señor, muchas veces incluso nos ponemos a quejarnos, mira, me falta esto, me falta aquello. Es como que si los babilonios nos dieran 5 minutitos de descanso y nos sentamos ahí en el río, colgamos nuestras arpas y nos ponemos a quejarnos para ver quién es el más desgraciado de todos. Para orar no, pero para quejarnos sí. Y el Salmo 34, el Señor me decía, el Salmo 34, el salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, todo el tiempo yo voy a estar, así dice el salmista, cantando alabanzas, alegrándome por él. ¿Sabes la diferencia entre los llorones judíos que estaban allí en Babilonia y nosotros? Es que la iglesia del Señor, nosotros no tenemos necesidad, hermanos, no tenemos necesidad de ir a la casa de Dios para alegrarnos.
para que nos parezca un sueño, para que nuestra boca se llene de risa. No tenemos necesidad. ¿Sabes por qué? No tenemos necesidad, porque nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Dice primero a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, nuestra vida tiene que reflejar esa misma alegría, ese mismo gozo, ese mismo regocijo que el pueblo de Israel reflejó cuando se dirigía al monte del Señor. Y que las demás personas veían las cosas grandes que Dios estaba haciendo en ellos. Hemos sido rescatados de una cautividad, de una pasada manera de vivir, a pasar a ser habitación y morada del Dios Altísimo. Ya no tengo que mirar el monte y decir, ay, en aquel monte está mi socorro, cuando llegue va a ser maravilloso, me alegro porque voy de camino, pero tengo que llegar allí. Si estoy en otro lado, pues no voy a poder alegrarme. No, mi socorro va conmigo, va contigo, hermano, de día y de noche. Nuestro socorro va con nosotros a la universidad, nuestro socorro va con nosotros al trabajo, nuestro socorro se acuesta con nosotros cuando vamos a dormir, nuestro socorro se levanta con nosotros cuando nos levantamos por la mañana. Hermanos, no perdamos ese gozo. Usemos como termómetro a las demás personas. Cuando las demás personas dejen de decir, algo diferente hay en esa persona, porque tiene problemas, tiene dificultades, sí, pero de su boca nunca se borra la sonrisa. En su boca siempre hay una palabra de agradecimiento a Dios. En su boca siempre hay una palabra de alabanza a Dios. Aunque yo no lo entienda muy bien qué es lo que está diciendo, yo puedo percibir que algo diferente, que hay una gracia diferente, que hay algo que Él irradia. No es la misma queja, no es el mismo lamento, no es el mismo llanto en donde estamos acostumbrados todos a tener. Vamos a descolgar nuestras arpas, hermanos, de los sauces, ¿no? Y que nuestra boca continuamente alabe al Señor, ¿no? Cuando te des cuenta que estás sentado en un círculo de llorones babilónicos, levántate, levántate, coge tu arpa y sé tú el factor de cambio. No te quedes ahí, no le sigas el juego, porque inconscientemente nos ponemos y nos lamentamos y nos vamos de allí diciendo, pero bueno, qué dura está la situación, qué dura está la vida, ¿no? Y con esto, hermano, yo no estoy diciendo que nosotros vamos a negar lo que está pasando, porque es una realidad que hay situaciones difíciles que pasamos, tú y yo, en diferentes situaciones, pero todos nosotros tenemos nuestras dificultades y nuestros problemas diferentes, pero los estamos pasando. Y hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar. Es nuestra actitud en el Señor para con las circunstancias, para con las situaciones. Eso sí depende de nosotros, hermanos. Dice la palabra en el mismo Salmo 34 que leímos antes. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. De todas ellas. Sí, el justo va a tener aflicción, pero de todas ellas las va a librar el Señor. No estamos negando que va a haber problemas. Quiero concluir con este cántico precioso del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Muy conocido. Dice, aunque la higuera no florezca, aunque el árbol de higos no tenga higos, ni en las vides haya fruto, yo, el agricultor que tiene que dar de comer a sus hijos con una buena cosecha de uvas, salgo a la calle y no veo ni una triste uva allí en la vid. Eso es lo que está diciendo el profeta. Aunque falte el producto del olivo, tengo un campo lleno de olivos y no tienen ni una triste aceituna. Aunque los labrados no den mantenimiento, aunque la tierra no dé su fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque yo no tengo ovejas allí en el aprisco, aunque no haya vaca en los corrales, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, aunque haya esto, sí, esto está malo, sí, esto está malo, sí, aquí hay problemas, sí, aquí hay dificultad,
con todo, a pesar de eso, yo me alegraré en Jehová. Yo voy a descolgar mi arpa ahí del sauce y voy a alegrarme y cantarle al Dios de mi salvación. Versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo precioso del profeta es que decía, aunque se esté cayendo el mundo, yo sigo caminando en las alturas. En mis alturas me hace andar. Yo veo todo ese desastre, pero lo veo juntito aquí a mi Señor en las alturas, porque el Señor hace que mis pies sean como los de los ciervos, como los de los venados, que pueden caminar en las alturas, en los terrenos accidentados. Y yo permanezco aquí arriba, al lado de mi Señor. Aunque haya tanto que se esté cayendo y se esté descalabrando el mundo, yo permanezco en mis alturas. Entonces era la palabra que quería compartir, que nosotros podamos como cristianos, de verdad, hermanos, coger nuestra arpa y ser un factor de cambio en el mundo, dentro de la iglesia, pero también fuera, que podamos irradiar ese gozo que el Señor ha puesto. Y que nos demos cuenta, nos analicemos, y cuando estemos en ese círculo de babilonios llorones allí en el río de Babilonia, nos acordemos de la canción, nos acordemos de este salmo, ¿no? Y descolguemos nuestras arpas y no, las cosas no son así. Hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que tiene, que dice en su palabra que sí, que vamos a pasar por aflicciones, pero de todas ellas nos va a librar el Señor si somos justos, si somos justificados delante de Él. Amén. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por lo maravilloso que tú eres. Gracias, Dios eterno, porque tú nos has permitido este tiempo donde hemos podido compartir junto con mis hermanos, donde he tenido la oportunidad y la alegría de verles y que podamos volver a hacerlo, Señor, menos accidentadamente, pero al fin y al cabo, Señor, mi Dios, poder reunirnos y nuestra oración que pronto pase toda esta situación y que podamos estar, Señor, juntos como iglesia, alabando, adorándote a ti, que eres el Rey y el Señor de los señores. Ayúdanos a tener una actitud diferente, a tener una actitud donde recordemos que tú, que nuestro socorro está dentro de nosotros, que no tenemos que ir a ningún monte, que no tenemos que hacer ningún rito, que donde quiera que vayamos te llevamos a ti y al gozo de nuestra salvación con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, recordar que tenemos que descolgar esas arpas de allí cuando estemos tristes y darte gloria y darte alabanza y que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca, como dice tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por nuestras familias y te alabamos por lo precioso y por lo maravilloso que tú eres. En el nombre de Jesús te damos a ti infinitas gracias, Señor. Amén.